Pongan fuego, ya. Gritó Tarkus y los Skitari con cañones láser tipo infierno dispararon ráfaga tras ráfaga de disparos láseres, pero estas apenas si parecían afectar a la limaña Necron que avanzaba como si no le importara el daño recibido, y cuando estuvo a rango de combate cuerpo a cuerpo, sin esfuerzo empaló al pobre malnacido que tuvo la mala suerte de estar al frente de nosotros. Esa cosa lo lanzó contra la pared y su cuerpo fue embarrado en esta como si los huesos y los aumentos osméticos de su cuerpo no existieran en primer lugar. Esa abominación serpentina retorció su columna expuesta por un momento mientras nos miraba. Y como si de un fantasma se tratase, la limaña regresó a las sombras. Señor, los sensores detectan un movimiento anormal en nuestro alrededor. Mis manos empezaron a picar y sabía lo que se nos venía encima. Los guardianes de esta tumba Necron están a punto de cumplir la función para la que fueron creados, y si no ponía en orden esta situación estaba claro que moriría, pero ya era tarde para eso. La moral del escuadrón liderado por tecnos sacerdotes cayó por los suelos y entraron en pánico mientras se dispersaban asustados. Maldita sea, escuchen. Tenemos que retomar posiciones, esa cosa planea separarnos y cazarnos uno a uno, pero si estamos todos juntos al menos podemos vigilarnos las espaldas mutuamente. Todo está bajo control, agradezco tu opinión, Siafas, pero no estás a cargo de esta expedición. Maldije mi suerte, ya que el hecho de que Tarkus no escuchara, era en gran parte mi culpa. Pero si podía hacerlo recapacitar un poco significaría que podría salir con vida de aquí. Nuestra mejor opción ahora es regresar por donde vinimos y reagruparnos con el escuadrón de los Astartes, piensa lógicamente como se supone que lo hacen los seguidores del Omnisaya. Por un momento vi a Tarkus procesar mis palabras y estuvo a punto de dar una orden, sin embargo antes de decir algo su cuerpo fue impactado por un disparo de un arma Gauss de los Necrones. Rápidamente miré la fuente del disparo, y pude ver en la oscuridad el brillo característico de este tipo de armas. Tenía la fe de que fuera una pequeña tropa de patrullaje, pero mi sangre quedó completamente helada cuando vi el brillo de más de una docena de armas repartidas a lo largo de todo el pasillo, y si no actuaba rápido no habría escapatoria alguna de nuestro destino. Rápido, tenemos que salir de aquí, grité empezando a correr. De los pocos que no perdieron el tiempo fue Killian, que me siguió sin dudarlo, y haciendo uso de mis habilidades como rata de túnel pude orientarme en el lugar. Si mis instintos no me fallaban tenía toda la certeza de que una habitación más grande se encontraba adelante. Si podíamos llegar hasta ahí tendríamos una oportunidad de hacer un cuello de botella, los Necrones estarían limitados al espacio del túnel, y nosotros tendríamos total libertad de recibirlos con una calurosa bienvenida de disparos láseres, todos provenientes desde diferentes posiciones y dirigidos hacia un solo punto. Pero grande fue mi sorpresa cuando nos acercábamos cada vez más a ese sitio que expedía la misma luz verde cadavérica de los Necrones. La habitación era mucho más grande que el túnel por donde habíamos entrado. Diría que 2 veces más grande, permitiendo fácilmente guardar muchas quimeras. Pero, eso no era lo que llamó principalmente mi atención, sino el hecho de que en el centro de esta se encontraba un portal hacia la disformidad totalmente activo. Sea lo que sea este artefacto, parecía estar conectado a una especie de fuente de poder. Rápidamente retomé mi compostura para evitar que los Necrones barrieran con nuestras vidas, pero recordé que mi escuadrón eran de hecho, adoradores del Omnisaya y se encontraban embelesados por toda esta arqueotecnología. Siafas, esto es un hermoso regalo. El Omnisaya nos ha bendecido con esta arqueotecnología, todo esto, para que podamos estudiarla. Eso no les servirá de nada si nos matan aquí. El zumbido de un disparo Gauss se escuchó en la habitación alcanzando a un tecno sacerdote, haciendo que todos entraran en alerta, puesto que los Necrones nos habían alcanzado y no tenían la mínima intención de dejarnos vivir. Los Skitari levantaron sus armas y empezaron a disparar con sus rifles infierno. Pero uno a uno iban cayendo ante las abominaciones Necrones. Estas cosas se movían incluso con sus pechos destrozados y pude ver en uno cómo el metal se movía para reconstruir el área dañada. Si armas del calibre de los rifles infierno eran apenas efectivas, entonces mi pistola láser sería completamente inútil, pero aún así seguí disparando contra estos.
Maldije una vez más a mi reputación, de no ser por esta, seguiría como un comisario más, en un escuadrón de artillería alejado del peligro, pero con mi reputación sobre la mesa me vi obligado a aceptar formar parte de esta expedición en el sistema Interitus. En retrospectiva, podría haberme librado de esta situación de no haber fastidiado a Tarkus en nuestra pequeña interacción, en el buque del culto Mechanicus, la bendición del Omnisaya. Nuevamente revisé mis opciones, pero era más que claro que solo podía retrasar lo inevitable por segundos. Nuestras fuerzas casi habían sido diezmadas cuando escuché un grito. Cuidado. Me gritó Killian embistiéndome y tirándome al suelo. Había tratado de evitar que recibiera un disparo de los necrones, recibiendo el disparo en el proceso. Lo que quedaba de él era apenas reconocible como un ser humano, pero había algo más. No sentía el peso de mi pistola láser, y esto era porque ésta había desaparecido junto a 2 de mis dedos. Aguanté el dolor y antes de morir a mano de los necrones decidí que lo que fuera que hubiera al otro lado del portal me daría un poco más de tiempo al retrasar mi muerte. Corrí hasta el artefacto Necron y salté hacia la disformidad sin mirar atrás, pero sabía que algo más había sucedido. Sentí cerca un disparo de un arma Gauss, pero no me había impactado a mí, sino al artefacto que mantenía abierto el portal de la disformidad. Por un momento pensé que quedaría atrapado en este mundo caótico, donde los demonios y la locura reinaban sobre las almas de los mortales. Hasta que pude ver el otro extremo del portal mientras flotaba en la nada misma. Pero algo andaba mal, mi mente y mi cuerpo lo sabían que la tecnología de estos senos había empezado a desestabilizarse. Podía sentir cómo mi cuerpo empezaba a deformarse, y a ver figuras demoníacas ansiosas por obtener mi alma mortal. No podía terminar así, no quería que terminara así y con cada gramo de fuerza que pude exprimir de mi cuerpo me moví, lo hice tanto como pude tratando de alcanzar el otro extremo, pero una explosión del portal Necron hizo que todo se dispersara, así eliminando cualquier medio de escape que pudiera tener. Fui consciente de que ahora, me enfrentaba solo contra la disformidad. Mi mente se nubló y decidí que si moriría, como mínimo le rogaba al emperador en la Santa Terra, que se apiadara de mi alma, y que evitara que ésta cayera en manos de las fuerzas ruinosas. La conciencia abandonó a Ciafas Caín, y un humano en la disformidad sin un escudo que lo protegiera de esta, rápidamente sería pulverizado o corrompido de tal modo que no se sabría que alguna vez hubiera sido humano. Aun contra todo pronóstico, la fuerza de voluntad de Ciafas Caín lo mantenía vivo en la disformidad, y aun con eso era cuestión de tiempo el hecho inevitable de que moriría. Sin embargo, una luz dorada lo envolvió alejando a los demonios que buscaban su alma, salvando su vida. Aún no. Dijo aquella voz, llevando el cuerpo de Ciafas hacia una grieta en la disformidad, se había ganado una segunda oportunidad. Lectura de los registros imperiales sobre la expedición a Interitus Prime, Escuadrón de Recuperación de Arqueotecnología del Culto Mechanicus. Estado, muertos en combate, sus cuerpos fueron recuperados después de la llegada del escuadrón de Astartes de los Recobradores. Comisario Ciafas Caín, estado, desaparecido, redactado a, muerto en combate. Mi cabeza dolía, y una sensación pulsante no me dejaba pensar con claridad, pero si había dolor, significaba que no estaba muerto. Una leve sonrisa se alzó en mi rostro, y casi bailé de alegría por poder seguir respirando un día más. Gracias al emperador había salido vivo, aunque estaba seguro que el emperador tenía cosas más importantes que hacer, entonces lo más probable es que mi buena suerte me había salvado una vez más. Me puse de pie como pude, pero mis ojos todavía eran incapaces de enfocar bien, lo único que escuchaba era un zumbido que me hacía incapaz de estar en un estado de completa conciencia. Cuando retomé algo de mi compostura revisé mi estado, y el dolor se intensificó más al estar consciente de que me faltaban 2 dedos. Por suerte o por desgracia el arma Necron había cauterizado mi herida y no sangraba, pero el emperador sabe que ardía como el infierno. Dejando de lado mi estado, tenía algo un poco más importante que hacer, y era regresar a una flota imperial para poder tomarme unos días de servicio y un merecido descanso lejos de los campos de batalla.
Mirando a mi alrededor y considerando que no había muerto por asfixia, era seguro que estaba en un planeta con una atmósfera modificada para la habitabilidad humana. Me di cuenta que de algún modo había salido a la superficie de algún planeta. Las estructuras, aunque raras, era casi seguro que eran humanas. Aquí el comisario Siafas Caín al habla, solicitó un escuadrón de extracción a mi posición actual. No hubo respuesta más que la estática de mi comunicador Vox. Era posible que este se hubiera dañado durante mi estado de inconsciencia, así que me tocaba encontrar civilización en este planeta y encontrar un modo de hacer contacto con la Guardia Imperial. Revisando mis efectos personales, me di cuenta de que la única arma que tenía a mi disposición era mi espada sierra, y a lo mucho tenía 2 días de comida en barras de racionamientos. Si no encontraba agua estaría en problemas, pero a diferencia de mi incursión en el sistema Perlia, este no era un desierto y me encontraba en un área que se podría considerar urbana. Si tenía suerte era uno de los callejones más exteriores de una ciudad colmena. Me moví del sitio hacia cualquier fuente de iluminación, y grande fue mi sorpresa al ver una ciudad tan extraña como esta. ¿Dónde demonios estoy? Lo que veía era una ciudad que no tenía sentido lógico. En los mundos humanos que había visitado, incluso aquellos que tomaban inspiración en estructuras senos, no se parecían en nada a lo que estaba viendo. Claramente era una ciudad arcaica en cuanto a tecnología, pero no entendía en qué clase de planeta construirían algo así de sencillo y sin defensas. Aparte de eso, también pude notar similitudes a naves civiles terrestres del Imperio en alguno de los vehículos que alcanzaba a apreciar. Una ciudad civil, no veo ninguna de las heráldicas del Imperio, dije mientras levantaba una ceja en confusión. Aunque sonara raro, era posible que estuviera en un mundo no civilizado por el Imperio. Era un hecho conocido, que antes de la cruzada del emperador habían muchos mundos donde los humanos vivían y cada uno era diferente, pero era la primera vez que veía un mundo así. Tenía similitud con un mundo colmena en su concepto de estructura, pero no estaba sobrepoblado como estos. Deambulé un poco por el sitio pero no podría encontrar ningún indicio de actividad de seres vivos. Eso se me hacía extremadamente raro cuando sentí el característico olor a sangre flotando en el aire. Por mi propia seguridad, desenfundé mi espada sierra. Y cuando apreté la empuñadura me di cuenta de que mi agarre se encontraba debilitado. Era poco usual, pero me vi obligado a usar una guardia a 2 manos, y tan pronto como levanté mi arma, pude sentir un escalofrío en mi nuca. Detrás de mí se encontraba una estatua, pero estaba consciente de que esa cosa no estaba ahí antes. Mis manos empezaron a picar sabiendo que esto era un mal presagio, y como si de una profecía autocumplida se tratase, esa estatua humanoide embistió contra mí con un arma blanca, alguna especie de arma de asta. No parecía tener filo por el material del que estaba hecha, pero no estaba dispuesto a conocer su letalidad con mi cuerpo. Desvié su ataque con mi espada y rápidamente respondí con un corte de mi espada sierra. La cosa era más dura de lo que esperaba y mi espada quedó clavada en su abdomen. La cosa se dio cuenta, e intentó empalarme con su arma una vez más, pero presioné la runa de activación y mi espada sierra rugió a través de las entrañas de esa cosa, haciéndola caer al suelo partida a la mitad. Puede que me haya equivocado en mis suposiciones, dije mientras miraba una estructura diferente a las demás, una especie de templo de adoración a quién sabe qué, y eso tenía 2 conclusiones posibles: cultistas del caos o un culto a alguna falsa deidad senos. Pero algo no estaba bien. Miré bien a mi alrededor y claramente pude ver el cadáver de un humano. Su cabeza faltaba y lo que quedaban eran rastros de una explosión. Quería irme de ese sitio lo más rápido posible. Mis manos no dejaban de picar y mi intuición decía que tenía que irme lo más rápido posible, pero más de esas cosas aparecieron con la intención de hacerme lo mismo que al pobre diablo que estaba en el suelo. Tisk, los ataques de esas cosas no eran difíciles de evitar y castigar, no poseían técnica de combate alguna y dependían únicamente de su fuerza y sus números. No había mucha diferencia de pelear contra un grupo de Gretchins, pero al igual que con estos últimos su número era el problema. Poco a poco me iban arrinconando y me vi forzado a entrar a ese templo. La vista que me esperaba no era mucho más alentadora que mi estado actual. Había cadáveres por doquier de lo que eran esas cosas en forma de estatuas, pero me sorprendió ver vida humana combatiendo contra estos seres.
Sin importar en qué parte del universo sea, los humanos siempre tendrán problemas con los senos, dije enfocando mi mirada a mis espaldas. Esas cosas no me darían tiempo de establecer un contacto adecuado, y me vi forzado a acabar con estos si quería tener una oportunidad de contacto adecuado. Mi espada sierra rugió y exterminé a cada uno de mis adversarios, y no era diferente para el resto de humanos que se encontraba en el área. A este punto todos se habían percatado de mi presencia y se notaban confundidos. Uno de ellos incluso llegó a apuntarme con lo que parecían ser un par de armas extrañas. Pero otro de los sujetos con el mismo tipo de traje negro lo detuvo haciéndole bajar las armas mientras negaba con su cabeza. Una discusión se llevó a cabo entre los involucrados y me di cuenta de que no entendía ni una palabra de lo que decían. Si este planeta no había sido civilizado por el Imperio, entonces estaba claro que no sabrían el gótico imperial. Aún así no era raro que en cada planeta tuvieran un segundo dialecto nativo, pero si no me entendían, entonces estaba en un serio problema. Por suerte más tarde me enteraría de lo que discutían entre ellos. Ese sujeto claramente es sospechoso, Kato, es mejor no tomar riesgos, un humano normal no es capaz de vernos o a los aliens, y él apareció como si nada y nos puede ver. ¿Te estás escuchando, Kurono? No sabemos sus circunstancias, pero si no interfiere con la misión. ¿Qué te hace pensar que no es uno de ellos? Puede que no lo hayas visto, pero acabo con varios de los aliens y por lo que veo no lleva un traje consigo. No fue enviado a una misión como nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que un extranjero cosplayer aparezca y sin problemas mate a varias de esas cosas? Tienes un punto, pero creo que tenemos mejores cosas de las que preocuparnos. No podemos confiar ni en los nuevos que fueron enviados por Gans, menos en él. La discusión de esos dos sujetos de traje negro se detuvo justo cuando el templo empezó a temblar, y me percaté de que lo que había visto era apenas el aperitivo. Uno de esos senos había destruido el edificio desde adentro, emergiendo con un tamaño gigante. No era algo que no pudiera ser derribado con un par de quimeras, o un par de cañones melta, pero tenía que ser realista porque no tenía nada de eso aquí, y dudaba que las armas de estos humanos pudieran hacerle algo. Revisé nuevamente mis opciones, y si esto era una invasión, quedarme solo en un mundo desconocido era una mala idea, aparte de que si acaba con todos estos humanos me quedaría sin carne de cañón y se enfocarían en atacarme a mí. Sin más opción corrí hacia ellos y traté de que me entendieran, y lo harían con palabras o señas. Abran fuego, ahora antes de que se acerque más. Grité y aunque no entendieron mis palabras y entendieron mis intenciones. No parecían disparar en absoluto, solo apuntar con sus armas, y por un momento dudé si harían algo, hasta que vi como el seno gigante empezó a recibir daño, como si varios disparos de Volter con munición explosiva lo hubieran alcanzado, pero ¿cómo era posible? No había disparos aparentes por parte de estos humanos. ¿Cómo demonios funcionaban estas armas?, me pregunté, pero no tenía tiempo para dudas de este estilo, ya que el daño causado era apenas notorio y el temblor que provocaba el seno era cada vez más fuerte y acelerado. «Yo puedo matar a esa cosa», gritó el sujeto que me apuntó con el arma y corrió hacia el seno gigante a tratar de destruir su pierna. Lo que nadie contaba es que el gigante se movería rápidamente y lo apretaría con su mano. «Está muerto», dije preparándome para ver el resultado esperado. Una cosa de ese tamaño lo convertiría en pasta en segundos, pero grande fue mi sorpresa cuando el sujeto no fue aplastado, sino que estaba forcejeando contra la fuerza del gigante para liberarse. Y si esa cosa estaba concentrada en aplastar a ese humano no me prestaría atención. Presioné la runa de activación de mi espada y esta rugió a su máxima potencia. Le pedí al espíritu máquina de mi arma que cortara a través de todo lo que se pondría en mi camino. Me estaba arriesgando mucho a ser aplastado, pero si podía menguar la fuerza de esa cosa entonces el riesgo lo valía. Blandí mi espada como si de un bate de Strombol se tratase y con la fuerza de mis brazos corté a través de toda esa fétida carne dejando al seno sin poder moverse correctamente. Fisk fue más duro de lo que pensé, dije haciendo distancia. Gracias a mi acción el sujeto de traje negro se soltó y me miró de reojo.
Pero si algo estaba claro, es que estos humanos no eran combatientes, eran poco más que civiles con armas. Su manera de actuar ante la situación y que no hubiera un líder aparente me hacía pensar que estaban vivos de pura fortuna. Para mí solo era una hipótesis, pero no tardó en convertirse en un hecho, cuando uno de estos humanos, uno particularmente obeso, corrió hacia el gigante balbuceando cosas. Yo soy muy fuerte, ahora todos lo verán. El gigante estaba inmovilizado mas no derrotado, como con el sujeto anterior. Lo agarró y lo levantó en el aire, pero no perdió su tiempo, masticó la cabeza del pobre desgraciado acabando con su vida al instante, y arrojando el cuerpo como si de basura se tratase. Todos los demás humanos gritaron y empezaron a disparar manteniendo la distancia, pero el mismo sujeto al que había salvado saltó hacia la cabeza de la cosa. «Maldito idiota, harás que te maten», grité, pero no sería yo el que interferiría en su acto de estupidez. Pero si había decidido tirar su vida de tal forma no pensaba desaprovechar la oportunidad que me dio. Corrí hacia los puntos ciegos de esa cosa y de un salto trepé por su espalda, me impulsé tanto como me era posible y clavé mi espada a tierra lo más profundo que pude. Y mientras tenía una postura baja corrí cortando su columna tanto como pude hasta llegar a su nuca. La cosa dejó de moverse y pensé que había acabado con ella, pero al parecer el otro sujeto que había saltado a su cabeza se metió de forma voluntaria a la boca del gigante para disparar desde adentro, y por ende feriendo el cerebro del Xenos. Tenía que admitir que el sujeto tenía un par de huevos bien puestos, tenía más que material para ser uno de los mejores soldados del Astra Militarum. Pero no tenía tiempo para lavarlo, necesitaba potencia a distancia ahora, y había una persona que ya no necesitara sus armas. Me dirigí al cuerpo del civil obeso y le quité su rifle y su pistola. No parecían ser de ningún tipo del que haya escuchado hablar, y no contaban con un cargador o batería que pudiera identificar como su fuente de munición. Tampoco sabía cuántos disparos les quedaban a cada arma, pero me arriesgaría a suponer que tenían 5 disparos cada uno. Apunté hacia una pared con la pistola y accioné ambos gatillos, y como antes había pasado, no había munición presente al disparar, pero la pared explotó segundos después. El rifle parecía tener exactamente la misma función pero con un poco más de potencia, quizás más rango, pero sin un campo de tiro en condiciones no sabría la eficacia de estas cosas. Los humanos me miraban preocupados, estaban pensando si era amigo o una amenaza potencial, y aunque no me entendieran decidí presentarme igual. Soy Siafas Caín, comisario independiente del imperio de su Santa Majestad el Emperador de la Humanidad. No busco causar conflictos, ni mucho menos generar hostilidades. Y como había supuesto no entendieron ni una sola de mis palabras, pero al menos había atenuado las hostilidades. Te dije que era un extranjero, Kurono. ¿Crees que sea buena idea dejarle las armas? No nos disparó, así que ya es algo. Esto es estúpido e irreal. Ya deja de quejarte, Kurono, aún nos quedan 2 objetivos más. Tú el del techo quédate ahí, los demás sepárense en 2 grupos, y eliminen a los objetivos antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Y qué hay de él? No es mejor que se marche. Hasta donde sabemos no es más que un civil, dijo una chica con el pelo trenzado. No creo que nos entienda, puede que si se queda nos ayude a matar a los aliens restantes. Entonces hay que darnos prisa. Todos en marcha. Este grupo de humanos discutieron algo y claramente tenía que ver con mi persona. No estaba seguro si me consideraban hostil o simplemente no tenían tiempo para lidiar conmigo. Me pareció que el segundo caso era el que habían decidido tomar, cuando el sujeto de pelo negro dio lo que entendí como órdenes. Era agradable por fin ver algo que podría denominar un líder en estos humanos. Aparte de eso, por lo que alcancé a ver de esa extraña tableta de datos, estaba seguro que los signos que vi avisaban de que la fiesta aún no terminaba, y sin embargo yo quería tomar mis cosas e irme antes que llegara el postre. Y aun consciente de eso me di cuenta de que algo no estaba bien. Las palmas de mis manos no habían dejado de picar, y lo seguían haciendo incluso después de que el Xenos gigante cayó muerto.
Mis instintos decían que todavía existía un asunto del cual era importante lidiar con él, y si mi poca experiencia estaba en lo correcto, era mejor encargarme del problema personalmente antes de que éste provocara un desastre aún mayor y por consecuencia mi muerte. Condenada sea mi suerte, dije suspirando mientras caminaba detrás del grupo de humanos que parecían menos preparados, y aproveché ese breve momento de respiro para sacudir mi abrigo y acomodar mi gorra. El fajín rojo de los comisarios no era algo que le dieran a cualquiera, y mantener las apariencias era parte importante de mi rutina y de mi deber con el emperador, aunque era una mera excusa para disimular mi miedo, y si en el proceso podía recuperar algo de mi fuerza entonces no era tiempo desperdiciado, ya que no me encontraba en el mejor estado para pelear, y aún así tenía que seguir adelante. Pero para mi horror cuando alcancé al grupo que me dispuse a seguir, 2 personas estaban huyendo del lugar rompiendo las paredes del edificio. Adentro una espeluznante escena me esperaba, un humano con el cuello roto, y otros 2 humanos besándose, sin embargo de sus tórax para abajo sus cuerpos habían desaparecido. ¿Qué demonios había sucedido en los pocos minutos que me tardé en alcanzarlos? Me pregunté cuando el seno de múltiples brazos empezó a moverse, y peor aún, a hablar. Aunque no entendí lo que decía, pude sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Gritaba peligro y solo pocas veces he llegado a sentir esa sensación tan intensamente como ahora. Tomé mi distancia y no dudé en jalar los gatillos de la pistola, pero al no ser mi mano dominante con la que disparaba el tiro apenas si llego a volarle un pedazo de cabeza a esa cosa. Sabía que el daño que había provocado era más que suficiente para que cualquier ser vivo dejara de estarlo. Pero el color dejó mi rostro cuando solo segundos después el daño que había infligido se regeneró, era como si no hubiera disparado en primer lugar. Fue entonces cuando el seno movió una de sus manos en mi dirección y me alejé sin dudarlo. Meros instantes después un láser cortó el sitio donde estaba, pero no se detuvo ahí, siguió mi trayectoria y no se detuvo hasta que el seno me perdió de vista. Apreté los dientes y me preparé mentalmente para lo que se venía. Esta cosa no era algo que debía menospreciar, pero no estaba en condiciones de tener un enfrentamiento directo con esa cosa. Los demás humanos llegaron al sitio y miraron horrorizados la escena que había presenciado antes. No me dio tiempo de advertirles y solo pude apreciar cómo una mujer se ponía adelante del sujeto de pelo negro y era bañada en alguna especie de sustancia verde. Esa cosa era bioácido. El cuerpo de la chica fue corroído en segundos y no había nada que se pudiera hacer. Por lo que había presenciado, sabía que esa cosa representaba una amenaza mayor a un maldito tiránido carnífex, así que tenía que actuar rápido si quería tener una oportunidad de sobrevivir. Tenía que encontrar la forma de detener su regeneración, pero no podía hacer mucho si mataba a todos los demás. Salí de mi cobertura y grité: «Retrocedan, ahora». Pero no pude evitar que el sujeto de la boca actuara imprudentemente. El imbécil había embestido al seno dorado, y este en respuesta con un simple y rápido movimiento había cercenado su brazo. El sujeto de cabello negro jaló a su amigo y saltó hacia atrás, dándome una apertura adecuada para apuntar y disparar. Había acertado un disparo limpio al torso de esa cosa, y como la vez anterior se regeneró otra vez. Solo había podido comprar segundos para que los 3 humanos restantes escaparan del lugar. Pero había algo que me estaba disgustando: entre más tiempo pasaba menos personas habían aptas para poder pelear, y cada vez más, aumentaba la posibilidad de quedar solo en un enfrentamiento directo contra estas cosas. Y aun con ese pensamiento, ya me encontraba en una situación donde estaba solo. Esperaba que los otros detuvieran la hemorragia del chico Boca y pudieran regresar al combate, si es que no decidían usarme como carne de cañón. Pero recordando sus actos de estupidez, me llevó a envalentonarme y cometer un acto de estupidez propio. Abrí fuego contra el seno explotando nuevamente su abdomen y como antes, se regeneró. Y antes de que pudiera responder, seguí disparando sorprendido de que la pistola no se hubiera quedado sin munición a estas alturas. Pero como era evidente no podría retener a esa cosa mucho tiempo y ahí fue cuando recordé al francotirador. Si este podía darme apoyo, podría enfrentar esta cosa en un campo más favorable. «Ven por mí, malnacido hijo de puta», le grité con un aire de burla y con una sonrisa de superioridad.
Este pseudo plan que había formado había funcionado, esa cosa se tomó en serio mi provocación y haberlo hecho explotar varias veces no parecía que le hiciera gracia. Corrí lo más que pude con esa cosa siguiéndome, y a su vez esquivaba los disparos láser y el ácido que me lanzaba con tanta insistencia. Si esa cosa no dejaba de seguirme el ritmo, me alcanzaría pronto. Para mi buena suerte, cuando crucé las puertas del patio donde quería llegar, pude ver de reojo a los dos humanos que escaparon, apuntando a la puerta en ángulos muertos. Tan solo Doradito, como había decidido nombrar a esa cosa, pasara lo llenarían de agujeros. No obstante, las cosas nunca salen como las planeas. Doradito ni siquiera les dio la oportunidad de disparar, porque en un movimiento de brazo que apenas pude seguir con la mirada, les había rebanado los brazos a los dos. Sabía que sin sus armas, y a ese rango, estarían muertos en fracciones de segundos. Aún así apunté a esa cosa, pero con mi respiración agitada existía la probabilidad de darles a alguno de ellos dos en su lugar. Aunque, antes de poder disparar, Doradito explotó de la cintura para arriba. Sentí como me empezaba a doler la cabeza, porque aun con ese daño masivo el maldito Doradito no murió. Pero lo que no pudo un primer impacto, un segundo, tercer y cuarto impacto lo hicieron. Doradito había sido reducido a manchas y pedacitos en el suelo. Me percaté de la presencia del francotirador y con un gesto le agradecí el fuego de cobertura. Sorprendentemente me regresó el gesto, pero no había tiempo para estarse sorprendiendo. No entendía cómo esta cosa todavía fue capaz de regenerarse hasta que vi como dos de los objetos de sus manos brillaban tenuemente cada vez que lo hacía. Lo comprendí de inmediato, en cada par de mano compartía una habilidad única, las cosas en forma de caja eran los láser, las jarras el bioácido, y esas cosas en forma de rueda era el motivo de que no haya muerto todavía. Pero esa cosa, así como era de rápida para regenerarse, también lo era para atacar. El segundo con los láser había partido en 3 secciones a ambos emboscadores, y planeo hacer exactamente lo mismo con el francotirador y a mí. Me apresuré a disparar y con 2 disparos destruí ambas manos de los láseres. El francotirador respondió con una ráfaga de disparos para ganarme tiempo mientras trataba de encontrar dónde quedaron los restos de sus manos con esas ruedas. Tenía que destruir ambas o esta cosa no moriría, y me avergüenza admitir que no fui capaz de dar con el paradero de sus amuletos. Me había quedado sin tiempo cuando Doradito completó su regeneración, y se estaba desesperando por matarme. Tanta era su convicción que avanzó sin pausas ignorando el daño del francotirador. Entonces desenfundé mi espada sierra preparándome para lo peor, y si disparaba sus láseres a corta distancia sería mi fin. Estuve a punto de entrar en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo cuando una ayuda inesperada llegó. La mujer con el cabello trenzado de antes, se puso en posición de combate corporal, y antes de que Doradito lanzara un tajo con sus espadas, ella sorprendentemente logró responder el ataque pateando la empuñadura del arma dejando a Doradito sin una de sus espadas. En respuesta, este atacó con su segunda espada y recibí el segundo tajo directamente con mi espada sierra a su máxima capacidad. Esta crujió por la fuerza del choque de armas, y gracias al emperador la bendita arma resistió lo suficiente como para poder patear al Xenos y responderle con un disparo a uno de sus brazos con los artefactos láser, mientras con mi espada sierra le cercenaba el último de los brazos con espadas. Sin embargo había olvidado por completo sus brazos con el bioácido. Vi en cámara lenta cómo este se dirigía hacia mí. Pero la chica de trenza pateó la jarra desviando el disparo de bioácido. Doradito ahora se encontraba sufriendo de los efectos de su bioácido mientras se movía erráticamente, y como antes, trató de regenerarse, pero los artefactos en forma de rueda habían sido destruidos. Tomamos distancia la chica y yo esperando que eso fuera todo, pero grande fue mi sorpresa cuando Doradito agarró algo en el aire. Lo que fuera que había agarrado lo movió lentamente hacia su rostro, y pude ver cómo entre su mano se encontraba la garganta de otro humano que empezaba a materializarse. El desgraciado trató de liberarse del agarre del seno mientras rogaba por ayuda, pero Doradito se limitó a levantarlo enfrente suyo para usarlo como escudo de carne. Poco me esperaba yo que Doradito aprovechó mi estado de incredulidad para atacarme con un láser perforando mi hombro.
Apreté los dientes y aguanté el dolor. Carajo, esa cosa había apuntado específicamente a un sitio vital como lo era mi corazón, pero mis reflejos me hicieron actuar rápidamente, esquivando en el momento justo. Solo gracias a eso había logrado evitar el daño fatal por centímetros. Apenas sí estaba vivo, pero no podía extender esta pelea durante más tiempo. Mi condición ya era mala al empezar y ahora no podía mover mi brazo izquierdo. Teníamos que acabar con esa cosa ahora, y si tenía que sacrificar al humano capturado pues lo haría rápidamente. Pero antes de que pudiera hacer algo, esa cosa empezó a masticar la cabeza del humano. La chica y yo nos quedamos anonadados por lo que estábamos viendo, y una vez comprendí lo que pasaba sentí una profunda repulsión. El seno se estaba comiendo el cerebro del desgraciado, y cuando terminó simplemente lo arrojó al suelo. Lo que más me asqueó fue cuando el seno empezó a hablar el idioma de los nativos con la voz del sujeto que acababa de devorar. Y sin embargo eso no fue lo único que cambió. Los movimientos de Doradito ahora eran más rápidos, y a pesar de sus heridas seguía representando la mayor amenaza presente. Sus movimientos ahora más erráticos que nunca, nos hizo imposible prever que su siguiente objetivo era el francotirador. Le disparó su láser mientras balbuceaba cosas, y para nuestra mala suerte, había logrado impactar el arma del francotirador obligándolo a retirarse y dejándonos sin fuego de cobertura. Solo somos usted y yo, señorita, espero no sea cobarde, dije sabiendo que ella no entendía un carajo de lo que decía, pero esas palabras eran más para tranquilizar mi mente que cualquier otra cosa. No fue sorpresa que el seno corriera hacia nosotros disparando los láseres erráticamente con la intención de matarnos, así que con un último acto de estupidez, aposté mi suerte corriendo hacia la cosa entrando en un rango de ataque cuerpo a cuerpo. Pero en lugar de usar mi espada sierra, aguanté el dolor y obligué a mi brazo izquierdo a moverse. Rápidamente puse la pistola bajo la cabeza de Doradito y disparé cuantas veces pude ignorando si el arma se quedaba sin munición, todo mientras gritaba de la furia, y le rezaba al emperador que esta cosa no se volviera a levantar. La cabeza del sucio seno explotó más fuerte que antes y su cuerpo se desplomó en el suelo. La maldita cosa por fin estaba muerta. Me alejé del cadáver de Doradito ahora decapitado, mientras me movía lentamente y respiraba pesadamente. Estaba cansado y me agarraba el hombro por el dolor. Necesitaba un maldito Medicae urgentemente ya que la herida del láser de esa cosa no se había cauterizado. La chica de trenza ayudó a sostenerme de pie mientras decía lo que suponía eran preguntas de mi estado. Ciertamente no moriría por esto, pero ya no me era posible seguir peleando. Pero una vez más las palmas de mis manos picaron, regresé la mirada al cadáver, y se había empezado a mover una vez más. En el suelo se retorcía de forma normal y donde antes había una cabeza empezaba a surgir una masa verde de una textura vomitiva. Un impulso de adrenalina me llevó a gritarle a la chica mientras le daba el rifle de mi espalda. «Dispárale, ya, ya, ya». Ella entendió y no perdió el tiempo, pero la cosa que surgió esquivó los disparos como si no fuera nada. Era una criatura senos de varios brazos parecida a un ambule en complexión, pero lo que más me repugnó fue que tenía la misma cara que al sujeto que había devorado. Rápidamente embistió a la chica desarmándola y mandándola a volar. No sabía si la chica seguía viva por el impacto o directamente la había asesinado, pero tenía un asunto más importante enfrente mío. La cosa se enfocó completamente en mí y empezó a jugar conmigo. No perdió el tiempo esperando que me pusiera en guardia y empezó su ataque. Me daba golpes desde todas direcciones con la fuerza suficiente para no matarme pero sí para causarme mucho dolor. Pude sentir como con el primer golpe había roto varias de mis costillas, pero la adrenalina hizo que siguiera peleando. Como pude usé mi espada para parar la mayoría de sus ataques, pero con solo un brazo funcional hacía que el impacto del golpe entumeciera mi cuerpo más de lo que ya estaba. Estoy muerto, dije viendo como el último golpe venía directamente a mi cara. El sucio seno tenía toda la intención de acabarme en ese momento. Pero el sujeto de pelo negro apareció por detrás del seno, clavando una de las espadas de esa cosa en su espalda. Ese momento de distracción era todo lo que necesitaba, y en un último acto de vete a la mierda, clavé mi espada sierra a su máxima capacidad en el pecho del seno, poniendo todo mi peso y fuerza restante llevé la rugiente arma desde su pecho hasta su pierna, cortando todo lo que se pusiera en el camino.
Esta vez era una muerte definitiva, lo había logrado, pero el seno no se fue sin antes empalar mi estómago con su cola. Pude ver su rostro una vez más, su cara estaba llena de ira, en cambio, yo le sonreí tranquilamente mientras escupía sangre, mi cabeza estaba dando vueltas y no podía sentir otra cosa que no fuera dolor, sabía que mis posibilidades de sobrevivir estaban por debajo de cero, pero antes de irme pude apreciar cómo la cabeza de esa cosa explotó una vez más, giré mis ojos un poco y vi el francotirador que había conseguido otra arma. Había hecho bien en asegurarse con un tiro de gracia. Todo había terminado, por fin el cuerpo del seno se desplomó, y junto a él yo también lo hice. No podía hacer nada más, tenía el estómago perforado, y estaba perdiendo mucha sangre, creí que era un mito, pero estaba comprobando en persona ese frío que enfrentan aquellos que están en la puerta de la muerte. Ahora ya nada importaba, estaba a punto de morir, y recordé eso que solía decir. El sentido del humor del emperador es retorcido en muchas ocasiones, dije escupiendo sangre, mientras sonreía. Mi mente se empezó a nublar, y aunque apenas si podía ver, pude sentir como alguien me abrazaba, no sabía quién era, y me di cuenta de que moriría en un planeta donde nadie me recordaría, moriría lejos de casa, así que le agradecía en mi corazón el gesto, no moriría sin estar acompañado. Si pudiera despedirme de alguien, ese era de mi asistente, el artillero Jürgen, había sido un honor servir junto a él, y esperaba que tuviera mejor suerte que la mía. Pero si pudiera, me gustaría poder ver a esa inquisidora que tantos problemas me causaba, quería ver esa sonrisa que tanto me encantaba. Solo una vez más. Mi conciencia dejó mi cuerpo, y todo se tornó negro, era como si cayera en un abismo y el silencio era todo lo que reinaba. Pero ¿quién era esa inquisidora? Me desperté asustado, casi en un arrebato de pánico, me encontraba en un sitio completamente diferente y toqué rápidamente mi abdomen, ninguna herida se encontraba ahí. Me puse de pie, y el mismo grupo de sujetos se encontraba mirándome y siendo cautelosos. Pero a diferencia de antes, no sentía ningún dolor y me encontraba en un estado excepcional. Esa música es molesta, ¿dónde demonios vine a parar? Así que hablabas japonés, debiste haberlo hecho desde un inicio. Miré al sujeto de pelo negro, de un momento a otro había pasado a entenderlo, pero más que eso me llamó la atención una cosa en el entorno. En esta habitación se encontraba una esfera negra de la cual provenía música. Y en esta una serie de glifos empezaron a aparecer. Bienvenido a tu nueva vida, Ciafas Caín, eres un caso irregular, tu alma todavía brilla fuertemente y te felicitamos por ello. Se ha decidido otorgarte los beneficios de ser un agente de GANS, entre ellos un chip que te ayudará a entender el idioma escrito y hablado. Sin más que decir pasaremos a la entrega de puntos. Kei-chan, 30 puntos. Báñate, hueles a mal aliento, pídele a alguien un brazo que te ayude. Sakuraoka Croft. 25 puntos, buenos golpes chica. El gato que llora bajo la lluvia. 20 puntos, 75 más y seguirás aquí, sabemos por qué lo harás. Tanaka Rainbow. 15 puntos, un poco más y olvido que estuviste ahí. Ciafas Caín. 55 puntos, el cosplayer sí que sabe pelear. 55 puntos imposible, él no fue enviado a la misión y aún así le dieron puntos, dijo el chico Boca. ¿Quiénes son? ¿Qué es este lugar? ¿Qué eran esos senos con los que nos enfrentamos? ¿Y qué son estas armas? Pregunté queriendo saber qué tan profundo era el problema en el que me había metido. Y si no me equivocaba mi nariz había dejado ya hace rato la superficie de este pozo. Mi nombre es Masaru Kato, puedes llamarme Kato si gustas, lamento que nos hayamos conocido de esta forma, pero no sabemos mucho cómo terminaste metido en esto, trataremos de explicar lo mejor que podamos. Soy Ciafas Caín, comisario independiente al servicio del emperador, del Sacro Imperio de la Humanidad, un placer. ¿De casualidad no tienen un poco de té de tana que me puedan compartir? Fin del prólogo.